Segunda de Reyes, capítulo 18, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Gloria a Dios. Mientras va buscando. Gracias, Flor. ¿Tiene Segunda de Reyes, capítulo 18? Vamos a leer en el nombre del Señor desde el versículo 1 en adelante. Y dice: En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria, y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Amén. Señor, bendecimos tu nombre. Gracias te damos por este tiempo en el cual podemos estar delante de tu presencia, para alabarte, para bendecirte, para engrandecer tu nombre, Señor. Y en esta tarde, noche, queremos glorificarte a ti, Señor, dándote gracias por este tiempo, por este momento, Señor, que estamos delante de tu presencia. Te pedimos que tú puedas abrir nuestro entendimiento, Padre, abrir nuestra mente, nuestro corazón, y depositar en nosotros una palabra, una semilla que comience a fructificar en nosotros, que comience a cambiar, que comience a producir en nosotros cambios, que nos lleven, Señor, aún a confrontarnos con nuestra propia realidad, Señor, y ver lo que tú deseas y quieres de cada una de nuestras vidas. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué quiero en esta noche estar compartiéndole? Y quiero que podamos entender un poquito el contexto de la palabra del Señor. Y siempre cuando leemos la palabra de Dios y cuando buscamos de Él que nos hable y que nos esté dando a entender realmente lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas, tenemos que situarnos y tenemos que realmente a través de la palabra del Señor meternos en ella de tal manera que podamos ver la realidad y el contexto en el cual la palabra de Dios nos está hablando. Y de acuerdo a la palabra y de acuerdo al contexto que nosotros podamos realmente encontrar en ella o hallarnos en ella, poder extraer de la palabra de Dios y dejarnos persuadir por la palabra y dejarnos convencer por la palabra realmente que Dios quiere depositar en cada una de las vidas. Si hay algo que, si usted lee la palabra de Dios y vemos las grandes historias o las grandes, podríamos decir, guerras y los grandes tiempos de aún del salmista David, de Moisés y de tantos otros en el cual tuvieron que luchar realmente para alcanzar ciertas cosas. El libro de los Reyes habla de muchas batallas que tuvo que librar el pueblo de Dios, el libro de Jueces, el Josué, tantas batallas que tuvieron que librar y que muchas veces la palabra de Dios la leemos de una forma en el cual tan alejada de la realidad que solamente estamos como observando la historia, pero no nos introducimos en ella para ver realmente el contexto real. Cuando la palabra de Dios habla de guerra, cuando la palabra de Dios habla de posesión, de conquista, realmente está hablándonos de un verdadero conflicto.
de un verdadero conflicto en el cual se degrimía en los campos de batalla y donde muchos realmente morían, perdían sus vidas, muchas familias quedaban realmente sin el sustento, muchos hogares realmente no volvían, muchos hijos no volvían a ver a sus padres. Entonces cuando vemos la palabra de Dios en cuanto a la orden de Dios o a la conquista de Dios o hacia la bendición de Dios, vemos realmente que la bendición de Dios y todo aquello que ha determinado la palabra de Dios o nos cuenta la palabra de Dios, realmente fue todo a través de un carácter y todo a través de imponer y de poner la fuerza y de poner realmente luchar por su propia vida, salvando realmente o guardando o sirviendo a una palabra o peleando por una palabra. Cuando usted lee la palabra del Señor, realmente las grandes conquistas, cuando Dios le da a Josué, después de que había muerto Moisés, y le dice a Josué que tiene que introducir al pueblo en la tierra prometida, mi hermano, esa promesa que estaba y que era una promesa palpable, tangible, que ellos tenían por delante, ellos cuando pasan el Jordán tienen toda la tierra por delante para tomarla, pero esa es cada uno de los pueblos realmente que fueron tomando, realmente fueron tomándolo, pero ¿a través de qué? A través de lucha, a través de oposición, a través de una guerra en cuanto a los moradores que lógicamente no querían dejar sus posesiones o su tierra misma, y el pueblo de Dios tenía que ir conquistando. Ellos no podían ir con el hecho de decir hay una palabra de Dios, tenemos una palabra de Dios nosotros, Dios nos ha dicho y tienen que irse porque la palabra de Dios o Dios nos ha dicho que esta tierra es nuestra. ¿Cuántos han creyeron en algún momento que fue así? ¿Alguien creyó que fue así? No. O sea que cada pueblo que fue conquistado a través de la palabra y por la promesa de Dios, hubo que conquistarlo. Hubo que ejercer fuerza, hubo que ejercer pelea, hubo que ejercer realmente, mi hermano, guerra, y hubo que matar. Se tuvo que utilizar la fuerza, se tuvo que utilizar la pelea, se tuvo que utilizar, mi hermano, utilizar realmente la fuerza al punto de matar a aquellos que estaban oponiéndose a algo en el cual ellos tenían como una palabra de Dios. ¿Cuánto me van siguiendo hasta ahí? Ahora, los tiempos han pasado tanto, realmente que cuando el siglo XX, el siglo XXI, los cristianos leen la palabra de Dios, realmente nos hemos vuelto realmente muy inocentes en cuanto a lo que Dios ha determinado para nuestras vidas. Porque el enemigo sigue ejerciendo la misma oposición que siempre ejerció. El tema es, lógicamente, que ahora no se ven batallas en los campos de batalla, no se ve sangre corriendo, pero la oposición siempre está. La oposición del enemigo siempre está. Cuando usted tiene una palabra de Dios o cuando usted está creyendo a una palabra de Dios, cuando sobre usted hay una palabra o se está enseñando, depositando en cada una de nuestras vidas una palabra en el cual esa palabra nos va a llevar a que nosotros podamos conquistar un área de nuestra propia vida, un área en el cual para nosotros poder vivir y poder gozar de las promesas de Dios, quiero decirle que hay una oposición más allá de la que usted y yo podamos entender o ver. Hay una oposición que aunque no sea visible, aunque no sea tangible, hay una oposición. Y la única manera de tomarla y la única manera, mi hermano, de gozar de esa palabra que ha sido soltada sobre nuestras vidas y que es Dios quien nos ha puesto esa palabra en nuestro corazón, en nuestro espíritu, o esa palabra que nos está introduciendo a través de una enseñanza, la única manera es, mi hermano, conquistarlo, y la única manera es pelear por ello. Ahora, ¿hasta dónde usted y yo estamos de acuerdo o hasta dónde somos capaces de ir para conquistar una palabra? ¿Hasta dónde somos capaces de hacer o hasta dónde somos capaces de confrontar por algo que creemos firmemente que es de Dios? ¿Hasta dónde es capaz de ir usted? Todos los días somos confrontados. Todos los días Dios está poniendo una palabra en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren bendición? Bueno, dígalo más convencido. ¿Cuántos quieren bendición? Ahora, esa bendición que usted quiere, desea, ¿cuántos tienen una palabra de Dios sobre nuestras vidas? Hay muchas palabras de Dios.
Ahora, cada palabra y la bendición que usted desea, piensa que va a venir porque usted está en un lugar determinado, en un lugar eclesiástico, o porque está en las cosas de Dios, o le cree a Dios. No va a venir. Usted tiene una palabra de Dios que es firme, usted tiene una palabra de Dios que es verdad, que sí y amén. Ahora, usted tiene que conquistarlo. Usted tiene que conquistar, aún en su propia vida. Nos hablaban estos 2 últimos miércoles atrás, o todos los miércoles, pero este no es el anterior. Nos hablaban de qué. ¿Recuerda? Está frustrada, le diré. La autoconfrontación. Este no, el anterior. ¿Tengo una servilleta? La autoconfrontación. ¿Se recuerda o no? ¿Se recuerda o no? ¿Cuántos se autoconfrontaron? ¿Se autoconfrontó? Ahora, ¿qué tan violento fue? Porque de eso depende su victoria. O habló con el espejo y le dijo: che, pero ¿por qué no cambiás? Dale, no seas malo. ¿O no? ¿Cómo se autoconfrontó? ¿Sabe que su victoria depende del carácter que haya usado y de la violencia que haya usado? Si usted fue a autoconfrontarse y le dio lástima a quien estaba enfrente del espejo, quiero decirle que el que está delante suyo lo engañó. Porque le puso cara bonita, le puso cara, vio, como el burro, el Shrek. ¿Es el burro? ¿Cuánto viene el Shrek? Creo que el burro le ponía cara de... Le puso cara de que no lo iba a hacer más. Le puso cara de que no había tanto que cambiar. Y lo convenció, ¿o no? ¿Cuántos salieron convencidos? Ahora, mi hermano, si usted y yo no somos valientes y si no somos violentos en cuanto a lo que queremos, realmente estamos viviendo un evangelio mediocre, muy mediocre. Porque primero que nada, el evangelio es para valientes. Dice la palabra de Dios, Jesús mismo decía, cuando hablaba de Juan el Bautista, cuando él hablaba de lo que era Juan el Bautista, lo que significaba Juan el Bautista, y de lo que a través de su vida, Juan el Bautista dio su vida realmente por lo que creía, más allá de muchos aspectos que podemos llegar a ver, pero en eso, mi hermano, cuando él estaba hablando del reino y lo que significaba Juan el Bautista para el reino, más allá de su duda o no, él dice, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. ¿Hasta dónde usted y yo somos capaces de ejercer violencia por lo que queremos? Y si usted y yo no tomamos el carácter necesario y nos movemos con la violencia necesaria para ejercer y conquistar realmente lo que se nos ha apoderado el enemigo, vamos a vivir un evangelio de conformismo pensando que lo que manejamos la situación, y yo quiero decirle algo, no estamos manejando nada. No hay forma de manejarlo si usted y yo no pisoteamos al enemigo. Si usted y yo no pisoteamos al enemigo y lo ponemos en el lugar donde debe de estar, es imposible que usted y yo nos podamos llamar victoriosos en algo. El miércoles, este último pasado, nos hablaban de qué, de dónde la posición que Dios puso al enemigo en cuanto a la iglesia, ¿recuerda? ¿Cuál era la posición? Y lo maldijo Dios al enemigo. De tal manera lo maldijo que, dice, te arrastrarás, aún en la figura de la serpiente, la maldijo de tal manera que dice, te arrastrarás toda tu vida. Comerás polvo.
Y aunque tenga la autorización y aunque tenga realmente el enemigo el poder para dañar una pequeña fracción, mi hermano, de un nivel en el cual es el tobillo, pero dice la palabra de Dios, tú le morderás ¿cómo es? El carcañar, pero ¿qué? Pero la iglesia, mi hermano, está bajo, el enemigo está bajo los pies. Y la iglesia la hirieron ¿en dónde? En la cabeza. Ahora, para eso hace falta violencia. Y la iglesia es demasiado pasiva en muchas cosas, aún en sus propias cosas personales. Para obtener cambios, para obtener, mi hermano, la bendición que desea, para obtener la bendición realmente que está esperando, necesitamos ejercer violencia. ¿Cuántos creen? Necesitamos ejercer violencia. ¿Cuántos creen que necesitamos ejercer violencia? ¿Sabe que cuando yo leo la palabra de Dios y cuando leo el hecho de las grandes batallas, siempre me lo llevo y me lo trato de imaginar y hacerme la imagen de las grandes peleas que tuvieron que luchar los grandes hombres de Dios? Si vamos a David, las conquistas de David. Si vamos al pueblo, mi hermano, de Israel, cuando tomó posesión de la tierra prometida. Si vamos a ver, mi hermano, los grandes hombres de David, los valientes de David. Mi hermano, ellos tenían su piel teñida de sangre. Porque creían en algo. Creían en algo. Creían en una palabra, creían, mi hermano, en la posesión de lo que Dios les había dado. Y lo que Dios les había dado lo defendían con su propia vida. ¿Hasta dónde usted y yo somos capaces de defender? Mi hermano, primero hay que creerlo, pero si lo creemos, ¿hasta dónde somos capaces de defender lo que es nuestro? ¿Hasta dónde somos capaces de defender nuestro hogar? De las sombras que hay y de las artimañas del enemigo, mi hermano, que ejecuta sobre nuestras vidas y las cosas que pasan a nuestro alrededor, que quieren, mi hermano, entorpecer y ponen pleito, disensiones, ponen amargura, tristeza en los hogares, en los matrimonios, en las familias. Pero el cristiano mira pasivamente mientras el enemigo va ganando terreno y destruyendo. Hoy por hoy no tenemos, mi hermano, una llanura, dos montes, una llanura como la de Ela, mi hermano, donde ahí se va a degrimir la pelea. Pero mi hermano, usted y yo vivimos a diario, vivimos batallando. Porque el enemigo no duerme. El enemigo no descansa. Y las peleas que usted y yo tenemos a diario en el hogar, en la familia, en el trabajo, en las diferentes áreas de nuestra vida, tienen que ver con ¿qué? Con las palabras que hay en su corazón, en su vida, pero pasivamente la iglesia solamente las retiene. Solamente las retiene, las cree, las toma como posesión. Pero mi hermano, esa palabra hay que conquistarla y sostenerla. Porque el enemigo viene por esa palabra. El enemigo viene por esa palabra. Porque si el enemigo logra, mi hermano, si Dios logra que esa palabra que está depositada en su corazón logra florecer en su vida y producir realmente lo que debe de producir como semilla, logrará cambios en su vida, en su mente, en su hogar, en su familia. El enemigo viene por esa palabra. El enemigo viene por esa promesa. El enemigo viene, mi hermano, por lo que usted está creyendo. Ahora, ¿hasta dónde usted y yo somos capaces de sostener y de defender una palabra de Dios? El enemigo viene por la palabra que hay para su generación. El enemigo viene por la palabra que hay para la iglesia. El enemigo viene por la palabra que hay para la congregación. ¿Hasta dónde somos capaces de sostener? ¿O nos quedamos pasivamente creyendo en lo de Dios y esperando grandes manifestaciones de Dios que nunca pasarán?
Y veremos tantas semillas abortadas que nunca, mi hermano, veremos los árboles que pudieron ser. Solamente vimos semillas. Solamente vimos semillas. Y sabe que, mi hermano, usted y yo nos tenemos que revelar en nuestra propia vida al hecho del conformismo a solamente ver semillas. Si usted y yo no salimos de ese ámbito de comodidad en el cual no queremos pleito con nadie, no queremos pleito, no queremos levantar la perdiz, no queremos hacer ruido, mi hermano, lo de Dios hay que conquistarlo. Y para eso hay que animarse a romper límites. Romper límites, confrontar con nosotros mismos, batallar con nosotros mismos, romper las estructuras que nos están impidiendo alcanzar. Y por sobre todas las cosas, mi hermano, trabajar con violencia. Trabajar con violencia. La palabra de Dios habla que nosotros tenemos que ser manso como paloma, pero astuto como serpiente. Aún utiliza la serpiente, la palabra de Dios, para demostrarnos o mostrarnos a nosotros cómo debemos de ser. Sigiloso, ver la manera, tratar de buscar la manera, mi hermano, inteligente de ir y conquistar. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos en una guerra y no nos hemos dado cuenta. Dígale que está al lado suyo, estás en una guerra y no te has dado cuenta. ¿Se lo dijo? Dígale que está atrás. Estamos en una guerra y no nos hemos dado cuenta. Ahora, quiero decirle algo. Su casa está en una guerra y a lo mejor no se dio cuenta. Su casa, su hogar, su familia, sus hijos están corriendo peligro y no nos damos cuenta. Su trabajo está en una guerra y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque estamos pasivamente conformes, creyendo que Dios nos va a bendecir, creyendo en la bendición, en la misericordia de Dios. Y esa pasividad nos hace a nosotros, mi hermano, vivir en una derrota constante. En una derrota constante. Y la única manera, mi hermano, de salir de ese estado es que nos rebelemos a la derrota. Rebelarnos en cuerpo, alma y espíritu a la derrota. Rebelarnos. Porque yo sé, mi hermano, que todas las cosas que usted le haya pedido a Dios, muchas de ellas no las ha recibido todavía. Y muchas de las cosas que cree todavía no las ha visto. Pero sigue intentándolo y sigue firme. De eso hablaba el devocional, ser constante. ¿No? Pero ahora, hay que ser constantes. Pero por sobre todas las cosas, mi hermano, tenemos que buscar el carácter y ser violentos. Somos violentos con muchas cosas. ¿O no? ¿Es violento cuando se pelea? ¿Es violento o no? Vio que ahí sale la furia. Moicano, sale el moicano de adentro. Mire, yo pensaba mientras adorábamos a Dios y mientras cantábamos que la iglesia somos tan pasivos en algún aspecto. No sé si en la última no, pero en la anterior, cuando yo escuchaba esa alabanza mientras alabamos a Dios, y yo me hacía la imagen, mi hermano, de poder establecer y de poder vivir esa alabanza de tal manera en el cual nos la creamos. Y si hay algo, mi hermano, que la iglesia no está entendiendo, el hecho es que cada palabra que usted y yo soltamos tiene poder.
Y tiene tanto poder la palabra que soltamos, que de acuerdo a cómo la soltemos, y de acuerdo al carácter que le demos, y de acuerdo al tono que le demos, será lo que esté causando en el mundo espiritual. Por eso usted y yo veremos en la palabra de Dios en muchos aspectos. Ayer o anteayer, no sé, estaba justo una de mis hijas viendo algo y justo pasaba en una secuencia, un tráiler de una serie de vikingo, de una de las tantas que hay, pero y justo se me vino ahora a la mente el hecho de decir, ¿por qué todos aquellos que iban a la guerra, por qué todos aquellos que iban a enfrentar, realmente empezaban como a ir enfrentándose, más allá que la confrontación era cuerpo a cuerpo, realmente como la palabra de Dios los describe, de esa manera se conquistaba, pero iban gritando de tal manera que se les salía a la garganta? ¿Por qué? Porque esa era una forma también de entonarse, de malentonarse, de buscar valentía donde no la había y de poder realmente mostrar un carácter como una fiera. ¿Cuánto me van siguiendo? Y cuando usted y yo adoramos a Dios, tiene que ver con eso. Cuando usted y yo alabamos a Dios, tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque lo que usted y yo estamos haciendo es batallar en un mundo espiritual que necesita ver hasta dónde usted es capaz de creer o hasta dónde se la está creyendo. Hasta dónde usted está creyendo lo que canta, lo que recibe, lo que ha sido sembrado, hasta dónde. Y el enemigo nos ve con una pasividad en el cual dice, mira, si estos se estuvieran creyendo lo que están cantando, ¿o no? La palabra de Dios habla de la conquista de Jericó. ¿De qué manera se conquistó Jericó? Más allá de las vueltas, más allá de los 7 días, más allá de las 7 vueltas, el 7º día. Pero ¿por qué los hizo gritar? Y gritaron de tal manera, mi hermano, gritaron de tal manera que no quiere decir que el grito hizo que las murallas se cayeran. Mi hermano, el original habla que la tierra se abrió y se tragó las murallas. Pero el hecho es, mi hermano, de mostrar valentía. Y el hecho es de poder sacar de adentro realmente lo que significa. ¿Por qué? Porque se está en una guerra. Se está en una guerra y no hay, mi hermano, y la iglesia de Jesucristo tiene una pasividad total. Tiene mucho potencial adentro, muchas verdades, muchas promesas, muchas palabras, muchas semillas, pero no está ejercitando y no está ejerciendo autoridad para que todo lo que tiene se produzca y comience, mi hermano, a producir cambios y frutos. Para eso es necesario la violencia. Dígale que está atrás suyo, delante suyo, atrás, al lado. Es necesario la violencia. Cuando usted quiere mostrar carácter, ¿qué hace? ¿Vio? Cuando usted quiere mostrar que está enojado, inconscientemente sale, vio, como que la voz más aguda, más grave. ¿O no? Se cambia hasta la voz, se cambia, se pone más gruesa, tipo de las tinieblas. Pero pareciera mentira, pero es así. Se cambia de tal manera la voz, ¿por qué? Porque eso pareciera como que da más fuerza. Ahora, cuando estamos peleando por una bendición que es personal, generacional, parecemos la galletita de Shrek. O el gato con bota, ¿vio? Cuando se pone todo... ¿O no? Parecemos la galletita enfrente de un enemigo que ya está derrotado. Ahora, esta palabra que usted y yo hemos leído, no sé si recordarán, porque ya... Pero Segunda de Reyes capítulo 18 habla de una postura y habla de una forma en el cual un muchacho realmente se animó a enfrentarse con todo un sistema. Y aún, mi hermano, no contra el enemigo, contra todos los que estaban afuera, no. Él se enfrentó, mi hermano, a todo un problema interno que tenía el pueblo de Dios.
¿Cuántos se acuerdan lo que leímos recién? Un muchacho, un jovencito que empezó a reinar a los 25 años de edad. 29 años reinando, hizo lo recto delante de Dios. Dios lo bendijo de tal manera, pero se animó, mi hermano, a romper y a traspasar límites que ninguno de los anteriores se había animado. Dice que sacó, mi hermano, derribó los altares de acera, derribó los altares en el cual habían en el pueblo de Dios. Dioses de madera, altares de acera. La misma serpiente de bronce que Moisés había levantado por orden de Dios en el desierto, cuando fueron, mi hermano, eran mordidos por la serpiente, Dios manda a Moisés a hacer una serpiente de bronce y ponerla en alto. Mi hermano, todavía dice la palabra de Dios que las tenían ahí y le prendían incienso todos los días. Para ellos era algo sagrado también. Se animó a romper con eso, se animó a romper con ataduras, se animó a confrontar aún con aquellos que confundían al pueblo, mi hermano, creyendo en diferentes cosas, amuletos y diferentes fetichismos y cosas. ¿Se necesitó de qué? De violencia. Se necesitó de violencia. Un muchacho necesitó de violencia, de autoridad, pero necesitó de violencia, ejercer violencia. ¿Sabe cuántas cosas hay en nuestras vidas que todavía no derribamos? ¿Por qué? Porque somos permisivos con ellas. Somos permisivos con modas, somos permisivos con creencias, somos permisivos con cosas que, mi hermano, todavía hay en las casas. Somos permisivos. ¿Por qué? Porque hace falta violencia para eso. Hace falta violencia. Porque necesitamos conquistar, mi hermano, donde el enemigo está gobernando. Donde el enemigo está ejerciendo autoridad, dominio, poder. Necesitamos ejercer violencia en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. En nuestro hogar, en nuestras cosas. Necesitamos ejercer violencia. Y para ello es necesario creer, mi hermano, lo que tenemos y creer por sobre todas las cosas en el Dios que nos está hablando y hacia dónde Dios nos está llevando. Dicen los versículos que leíamos. Él quitó los lugares altos, versículo 4, y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y las llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. En Jehová Dios puso su esperanza. ¿Hasta dónde somos capaces nosotros, mi hermano, de creerle a la palabra de Dios? Que solamente de Dios viene lo que usted y yo necesitamos. Necesitamos ejercer violencia y mostrar un carácter, mi hermano, a Dios en el cual estamos creyendo. Le estamos creyendo a Dios. Estamos creyendo en lo que Dios nos está diciendo. Estamos creyendo en lo que Dios quiere de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Hace falta, mi hermano, coherencia. Hace falta, mi hermano, que nosotros podamos entender y no solamente creer, sino practicar la palabra de Dios. Porque es un tiempo donde la palabra de Dios, mi hermano, será pesada en nuestras vidas. Será pesada en nuestras vidas. Y necesitamos, mi hermano, mostrar un carácter diferente, distinto. ¿Hasta dónde somos capaces de, mi hermano, de creerle a Dios? ¿En qué posición está Dios en nuestra vida? Porque eso depende. ¿En qué posición está Dios en nuestras vidas? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde están las palabras de Dios en nuestra vida? Lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios, mi hermano, ha soltado sobre nuestras vidas, sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre el matrimonio. ¿Hasta dónde somos capaces de creerle a Dios? Ahora, de luchar y conquistar,
para que esa semilla comience a producir. No depende de Dios, depende de mí. No depende de Dios, depende de mí. Dice el versículo 7, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Porque eso es lo que todos queremos, que lo de Dios se vea en nuestras vidas. Y Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía prosperaba. Pero no somos capaces de derribar cosas en nuestra vida. Queremos la bendición, queremos el respaldo, queremos que lo de Dios se vea en nuestra vida, pero no somos capaces de confrontarnos, no somos capaces de derribar cosas en nuestras vidas, en nuestra manera de creer y nuestra manera de ser. Mi hermano, lo de Dios está al alcance de nuestra mano. Depende de cómo usted y yo, mi hermano, abracemos la palabra, de qué manera abracemos la palabra. Pero dice la palabra de Dios, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no lo sirvió. Y dice la palabra de Dios que expulsó a los filisteos hasta Gaza, los sacó de las fronteras. Él se rebeló, y Asiria, mi hermano, los sirios son, mi hermano, una sombra del enemigo, del sistema, mi hermano, que quiere convencernos y quiere convivir con nosotros. Que quiere convivir, que quiere, mi hermano, permanecer al lado nuestro. Pero dice la palabra de Dios, él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos sirviendo a un sistema. Y aquel que sirve a un sistema, mi hermano, se hace siervo del sistema. Porque todo es a través de gobierno. Todo es a través de gobierno. Cuando no nos dejamos gobernar por Dios, alguien nos está gobernando. No crea que somos nosotros. Cuando nosotros le decimos que no a un principio de la palabra de Dios, a un principio de la palabra, a una ley de Dios que quiere gobernar nuestra vida, es porque algo está gobernando, nos está gobernando. Porque nosotros le estamos diciendo no a la palabra y le estamos diciendo sí, aunque no lo estamos diciendo con palabra, pero sí con acciones, le estamos diciendo al sistema. Yo creo más en el sistema que en el modelo de Dios. A lo mejor no se lo estamos diciendo con palabras, pero se lo estamos diciendo con hechos. Porque al decirle no a Dios, le estoy diciendo sí al sistema. Le estoy diciendo que no me interesa la manera, o no creo en totalidad lo que Dios dice, o cómo Dios puede bendecirme, pero sí creo en lo que el sistema puede hacer. Sí creo en lo que el sistema puede darme. Sí creo en lo que el sistema realmente me puede, a mí, mi hermano, respaldar. Es cuestión de gobierno. Pero yo quiero decirle algo en esta noche. Lo de Dios está firme en su vida. La palabra de Dios está firme sobre su corazón. La palabra de Dios está firme. Ahora, mi hermano, tenemos que luchar por esa palabra para que no se aborte y para que esa palabra pueda producir y comenzar a producir frutos en nuestra vida. Quiero decirle que lo de Dios está firme en su vida. Que lo de Dios está firme. Que por algo usted y yo estamos siendo confrontados, que por algo, mi hermano, su hogar, su vida, su familia, estamos siendo confrontados. Porque lo de Dios está firme. Ahora, no puedo decirle otra cosa, mi hermano, que debemos de ejercer violencia. Debemos ser violentos para arrebatar y para cuidar, mi hermano, lo que tenemos. Si usted supiera, dice la palabra de Dios, que si usted supiera a ciencia cierta que vienen a robar su casa, ¿qué haría usted? Si alguien le dijera y lo alertara, mira, esta noche están planificando, quieren robar tu casa, ¿qué haría usted? A ver, ¿qué haría? ¿Qué acciones tomaría? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Se prepara para enfrentar o se prepara para lo que viene?
Ahora, si usted sabe, si alguien le avisa, mirá, me enteré, escuché en la esquina, que están tratando, mirá, van a intentar robarte. ¿Usted qué va a hacer? Lo menos que va a hacer es se va a preparar, lo menos que va a hacer es va a llamar a la policía, mirá, me enteré de esto, no sé si será o no será. Pero por lo menos lo va a mantener, ¿qué? Despierto, alerta. Ahora, usted y yo recibimos todos los días palabra de parte de Dios, donde Dios nos dice, mirá, el enemigo está acechando. El enemigo quiere robarte la bendición en tu hogar, en tu familia. El enemigo viene por tu casa. El enemigo viene por tus hijos. El enemigo viene por las promesas. Y usted llega a la casa ahí, cierra, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, Señor, me haces vivir confiado. Hasta mañana. Dice la Biblia que si el hombre de la casa se enterara que vienen por ella, velaría. Velaría. La iglesia es la única, mi hermano, es la única que vive al revés de lo que dice la Biblia. Nos dice que tenemos que velar y nosotros dormimos. Dice la Biblia, orad y velad para que no entréis en tentación. Velad y orad para no entrar en tentación. Tenemos que velar y tenemos que orar. Porque, mi hermano, si hay algo seguro es que el enemigo viene por usted. El enemigo viene por lo que usted está creyendo. El enemigo viene por lo que usted está esperando. El enemigo viene, mi hermano, por todo lo que Dios está haciendo en este tiempo, en su vida, en nuestras vidas. Y como no lo estamos entendiendo a ciencia cierta, son, mi hermano, los pleitos y son las diferentes cosas que se levantan. Y vivimos apagando fuegos, vivimos apagando incendios y no nos damos cuenta, mi hermano, que tenemos que velar. ¿Para qué? Para que no se produzcan los incendios. Vivimos luchando, mi hermano, después, mi hermano, que ya se ha producido el pleito, que ya se ha producido, mi hermano, las idas y vueltas con las palabras, ya se ha producido el problema, la dificultad, vivimos emparchando. Vivimos emparchando cuando la palabra de Dios nos dice que nosotros podemos ir un paso adelante del enemigo. Porque no ignoramos, dice Efesios, las maquinaciones del enemigo. ¿Por qué no las ignoramos? Porque Dios nos las está diciendo. Nos las dice de antemano. Velad y orad para no entréis en tentación. El enemigo, dice la palabra de Dios, os ha pedido para zarandearos. El enemigo te ha pedido para zarandear tu vida, tu hogar, tu familia. Ahora, Jesús dice, yo estoy orando, pero ahora, ¿qué estás haciendo vos? Le dijo a Pedro, el enemigo me ha pedido para zarandearte. Y yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Ahora, ¿de quién es la culpa si la fe falta? Porque Pedro lo negó. No oró con fe Jesús. ¿Cuántos creen que Jesús se le echó? No oró con fe. Que tendría que haber orado un poco más fervientemente. Se lo dijo antes. El enemigo me ha pedido tu vida para zarandearte. Yo quiero decirte, el enemigo ha pedido tu vida para zarandearte. Tu hogar. El enemigo viene por tus hijos, el enemigo viene, mi hermano. Y el enemigo, mi hermano, no lo esté esperando, mi hermano, en la manifestación demoníaca y tantas cosas, no. El enemigo ha pedido nuestras generaciones. Y vienen, mi hermano, vienen para llevársela, para enfermarles la mente, para romper los principios y para romper, mi hermano, lo que usted está sembrando y lo que Dios quiere hacer de ellos. ¿Sabe por qué el enemigo viene por nosotros, por esta generación, por sus hijos? Porque dice la palabra de Dios, tercera de Juan, habla de las 3 generaciones. Habla de los padres, habla de los hijos y habla de los hijos de los hijos. Y que dice la palabra de Dios de los hijos, que esa generación aplastará la cabeza de Satanás.
Por eso el enemigo ha pedido tus hijos para tu casa, tu hogar. Ahora, podemos rogar al Padre, creer que Dios nos va a guardar o ejercer violencia. Y poder, mi hermano, pedirle a Dios, Señor, dame las estrategias necesarias para hacer lo que tenemos que hacer. Lo primero que hay que hacer, mi hermano, para orar en esta noche, es de tener un carácter distinto, diferente, y aún enfrentarse con un sistema interno que aún hasta las bendiciones de un tiempo pasado todavía, mi hermano, se sostienen. Y el enemigo ha engañado, y como el pueblo de Israel, la tenía la serpiente como un dios, y le prendían incienso. Segunda de Corintios habla también en el error de Moisés, porque cuando Moisés baja del monte después de estar 40 días, 40 noches, después de tener que él mismo escribir, la segunda vez dice que cuando él descendió, era tan resplandeciente su rostro, que dice que todos se asustaban y él tenía que taparse. ¿Cuántos recuerdan la historia? Pero Pablo habla, la segunda carta de los Corintios, cuando habla de que usted y yo somos parte de los ministros del nuevo pacto, mi hermano, que no cometamos el error de Moisés. Que Moisés, mi hermano, en cuanto pasaban los días, en su momento cuando el pueblo se asustaba, él tapaba su rostro cuando iban a hablar con él, porque el pueblo no podía aguantar el resplandor que daba él. Pero pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron los meses, y el resplandor ya no estaba, pero era una buena, a ver cómo se dice, era un buen camuflaje, era una buena, mi hermano, porción para decir, bueno, voy a seguir tapando el rostro. Porque para así a ellos creen que la presencia de Dios está. Y eso es lo que hizo Moisés. Pero cuando hable la palabra de Dios, Pablo a los corintios dice, no hagáis como Moisés, que seguía tapando su rostro, utilizando en su momento algo que había sido, mi hermano, glorioso, pero engañando al pueblo para que el pueblo creyera que la presencia de Dios estaba. Mi hermano, hay cosas que nosotros mantenemos en nuestra vida que no nos funcionan, pero las seguimos utilizando o seguimos creyendo en ellas. Y tiene que ver también con el Evangelio. No nos funcionaron, no pudimos sacar provecho de ciertas cosas, pero seguimos manteniéndolas o teniéndolas firmes en nuestra vida. Y no nos funcionaron. Pero es necesario, mi hermano, que usted y yo nos demos cuenta del tiempo en el cual estamos y a dónde Dios nos está llamando, y somos parte, mi hermano, de una palabra profética sobre la Biblia, sobre la palabra del Señor, que la iglesia, mi hermano, tendría que pasar todo lo que estamos pasando. ¿Por qué? Porque lo de Dios está firme. Y lo de Dios, mi hermano, está tan firme y está tan próxima a la venida del Señor Jesucristo, que necesita una iglesia que pueda, mi hermano, soportar la gloria, que pueda sostener su gloria y que pueda mostrar su gloria. Que no necesitemos, mi hermano, taparnos el rostro, sino que seamos la extensión de Dios como Dios quiere que seamos. Pero por sobre todas las cosas, que el Evangelio no funcione. Si hay algo que desea Dios, es que el Evangelio te funcione. Porque la única manera, mi hermano, que creerán es si el Evangelio te funciona. Es si el Evangelio te funciona. Quiero que cierre sus ojos y adórelo a Dios un instante.